Voy a exponer lo que es la psicopatología del sueño y de las tendencias instintivas. El logro de aprendizaje de esta clase es que al finalizar la sesión, ustedes como alumnos lograrán reconocer las diferentes esferas psíquicas y las alteraciones psicopatológicas del sueño y de las tendencias instintivas. Asimismo, al finalizar la sesión, ustedes lograrán entender las diferencias psicopatológicas propias de las alteraciones del sueño y de las tendencias instintivas. Esta es la agenda. ¿Ya? Voy a hablar acerca de generalidades en lo que se refiere al sueño, cuáles son los desórdenes cuantitativos del sueño, cuáles son los desórdenes cualitativos del sueño y las formas de explorar. Esta clase lo he visto por conveniente dividirla en dos. La primera parte va a estar relacionado a los trastornos del sueño y la segunda parte a la psicopatología de las tendencias instintivas. Empiezo exponiendo un caso clínico, ¿no? Para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Niña de 6 años, por supuesto que llega acompañada de su mamá, ya, quien refiere que a mitad de la noche, mientras duerme, comienza a gritar, se desespera, llora. Está con los ojos abiertos y no se calma con nada. Después de unos minutos, la niña vuelve a quedar dormida y al día siguiente, cuando se le pregunta, pues ella no recuerda nada de lo que ha sucedido, ¿no? De lo que ha estado gritando, llorando y la desesperación que ha presentado. Entonces, en las diapositivas posteriores veremos de qué se trata. Esta es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué es el sueño? Todos, todos, ¿no? De alguna u otra manera sabemos de qué se trata, de qué se trata. Bueno, lo cierto es que es un periodo de descanso que se alterna con la vigilia. El sueño es la combinación entre la disminución de la percepción de estímulos aferentes al cerebro y la activación de ciertas áreas cerebrales que inducen al sueño. Tener en cuenta que el acto de dormir tiene un ciclo de presentación, que están comprendidas dentro del sueño no REM, ¿no? Como fases 1, 2, 3 y 4, y que posteriormente se presentará en la etapa REM, y luego regresar más tarde a la fase 2 del sueño no REM y reiniciar un nuevo ciclo. El término REM se está relacionado pues a una etapa en la cual hay movimientos rápidos de los ojos, y sus siglas en inglés, ¿no? Todos cuando dormimos presentamos estos movimientos rápidos, que sería la fase 5 del sueño REM. Todo esto, ¿no? Todo este ciclo se ha calculado que tiene una duración de aproximadamente 90 minutos. En el adulto, durante un sueño de 8 horas se pueden presentar de 4 a 6 ciclos, ¿no? Se inicia con la fase no REM, sigue al sueño REM y se retorna a la fase 2. Todo esto en un periodo de 8 horas, más o menos se van a dar entre 4 a 6 ciclos. Y algunos aspectos generales de lo que respecta al sueño. Tener en cuenta que el sueño reparador es uno de los bienes corporales más apreciados, ¿ya? Y su pérdida constituye síntoma muy frecuente de los desórdenes mentales. De la gama de trastornos mentales que hay, muchas veces cuando el paciente comienza a manifestar que hay alteraciones del sueño de un momento a otro, ya es un indicador de que en en una situación nueva puede ser un indicador de que
se está presentando algún tipo de trastorno mental o si es un paciente crónico, puede indicar que una reactivación de su sintomatología o mejor dicho, del trastorno. Entonces, el evaluar el sueño nos va a ayudar bastante, ¿no? Para empezar a tomar las medidas que corresponden, si es que se trata, vuelvo a repetir, sobre todo en pacientes crónicos de una reactivación, ¿ya? O una posible reactivación de su desorden. El sueño normal varía en lo que respecta a su duración, a la manera como se desarrolla y a su relación con el estado mental. ¿Ya? Por eso es que la duración disminuye conforme vamos avanzando en edad. El curso del sueño es con periodos múltiples en el recién nacido, ¿ya? Y con el progreso de la edad se puede hacer monofásico o bifásico, es decir, que podemos dormir, como se diría coloquialmente, de un solo tirón, ¿no? O puede dividirse en dos partes, ¿no? En un intermedio no podemos despertarnos en algo y después volvernos a quedar dormidos. Esto muy aparte de algunos problemas físicos que se puedan presentar. ¿Cuáles son los desórdenes cuantitativos del sueño? Entonces, si hablo de cuantitativo, estoy hablando del tiempo establecido, del número de horas en el paciente, ¿no? A eso es lo que se denomina cuantitativo, cantidad. Tenemos pues dentro de estos desórdenes el insomnio, o también llamado agrimnia, ¿ya? Que es la disminución de la duración del sueño. Y esto puede deberse por diversas causas, ¿no? Puede ser la disposición constitucional. No se ha visto que unas personas con sobrepeso o obesas, ¿no? Puede haber pues una disminución de la duración del sueño. Por supuesto que lesiones cerebrales, sobre todo en la región mesodiancefálica, pueden producir pues insomnio. Enfermedades relacionadas a la toxicidad, ¿ya? El paciente pues alcohólico puede presentar también alteración, puede presentar insomnio, ¿no? La llamada psicosis, el trastorno bipolar, en la esquizofrenia o en los problemas con demencia también puede presentar el paciente insomnio, ¿no? Eh, Esto es lo que yo les manifestaba, ¿no? Un paciente con un trastorno mental crónico, como por ejemplo con esquizofrenia, que está compensado, pero sin embargo comienza a presentar pues alteraciones, ¿no? Alteraciones cuantitativas del sueño. Entonces, sospechar de que se puede estar tratando de una reactivación de sus síntomas psicóticos. También pueden haber enfermedades, ¿no? Extracerebrales, ¿sí? Que pueden producir insomnio, infecciones, ¿ya? El hipertiroidismo, la enfermedad de Addison están relacionadas con insomnio, intoxicaciones exógenas, ya como el café, la coca, ¿ya? Es bien establecido y conocido, ¿no? La acción del café, ¿no? Para mantenerse despierto, que las personas se mantengan despiertas, ¿no? Por ejemplo, si tienen un trabajo nocturno, pues lo primero que hacen es tomar café, ¿no? Un café cargado que les va a impedir pues que se queden dormidos, ¿ya? También el uso de la morfina, ¿ya? Puede producir insomnio o los llamados trastornos neuróticos o antes llamados trastornos neuróticos que ahora denominamos ansiedad. También hay que considerar,
la mengua de la duración del sueño, en el sentido de que pueda el paciente presentar dificultad para conciliarlo, ¿no? O que este sueño esté entrecortado o irse al otro extremo, ¿no? Ya no de la dificultad para conciliarlo, sino más bien que el paciente comience a despertar antes de lo habitual, de lo que se llama el despertar precoz. A través de diversos estudios se ha podido relacionar que los cuadros de ansiedad se caracterizan por la presencia de dificultad para iniciar el sueño, o sea, dificultad para conciliar el sueño, ¿no? Y más bien en la depresión mayor se acompaña de despertar. Por eso es bastante útil preguntar al paciente para hacer un diagnóstico diferencial o establecer si el paciente presenta ansiedad o depresión, es cómo se está presentando, ¿no? La dificultad para dormir. Si es un paciente que tiene dificultad para conciliar el sueño, quiere decir que el trastorno puede estar más relacionado con ansiedad. Y si la dificultad es o consiste en que el paciente se despierta más temprano de lo habitual, entonces esto puede estar más relacionado con depresión. Por supuesto que esto no es absoluto, ¿verdad? Hay pacientes con depresión que pueden tener problemas en la conciliación y pacientes con ansiedad que tengan despertar. En este cuadro les enseño, ¿no? O les muestro todas las posibles causas de insomnio en cuanto a su presentación. ¿Ya? Al comienzo del inicio del sueño, aparte de la ansiedad, ¿no? Puede estar relacionado a cambios ambientales, ¿no? Alguna situación que lleve a la persona a una activación emocional, por ejemplo, relacionado con la alegría, ¿ya? Una buena noticia también puede llevar pues, a que la persona no consiga el sueño. Personas muy neuróticas, que tienen miedo pues, a no poder dormir. Entonces, este miedo a no poder dormir produce insomnio, ¿ya? Que sería lo mismo a la fobia del sueño, personas que tienen mucho temor más bien a dormir porque piensan que nunca van a despertar. Entonces, el resultado va a ser también un insomnio, un ambiente molesto en el cual hay mucho ruido, ¿ya? La presencia de dolor, ¿no? O malestar que puede tener, el síndrome de piernas quietas, ¿no? Un cuadro neurológico en el cual se caracteriza pues, por un movimiento constante, ¿no? De las piernas cuando se está conciliando el sueño, ¿no? Muchas veces acompañado de dolor, el consumo de café, alcohol, medicamentos, ¿no? Algunos antidepresivos, por ejemplo, pueden producir activación, se toma en la noche y llevar al insomnio. El síndrome de abstinencia por consumo de drogas, por ejemplo, con la cocaína también puede producir insomnio. Los cambios de horario, ¿no? También llamado el síndrome de jet lag, a consecuencia, pues, del cambio de latitudes, ¿no? Cuando se viaja de un país a otro en diferentes latitudes. Entonces, también, hasta que se vaya habituando la persona, puede haber un insomnio de concentración, cambios de turno en el trabajo, ¿no? En trabajar de noche, con frecuencia, y por ejemplo, en algunos casos de personas que brindan seguridad, ¿no? Porque tienen solamente turno de noche eh, y cuando otra vez vuelven, ¿no? Al turno de día, pues van a tener dificultad para poder dormir de noche, ¿ya? Fase de sueño retrasada, la caticia que es un síntoma que se presenta cuando el paciente está consumiendo algunos antipsicóticos. El insomnio en el transcurso del sueño, ¿no? O el despertar precoz también, acá está incluido el despertar precoz,
pacientes con depresión, igual el cambio ambiental, cuadros de apnea del sueño, amiofonía nocturna, factores relacionados con la dieta, ¿verdad? Aquí también puede producir insomnio de conciliación, las parasomnias, que vamos a ver más adelante qué cosa es, consumo de algunos fármacos, el alcohol también puede producir despertar precoz, interacciones medicamentosas, abstinencia de drogas, ¿ya? Interrupción del sueño por cualquier motivo, puede ser por algún ruido molesto, el dolor o malestar, enfermedades que puede presentar el paciente, incluso las cestas cerebrales, infecciones. La edad avanzada también es una característica en que el anciano pues, se despierte más temprano de lo habitual. Esto no significa que tengan una patología, ¿no? Y la fase del sueño adelantada. Entonces, como ustedes pueden ver, ante una persona que le llegue a la consulta, ¿no? Por problemas del sueño, no tiene todo este bagaje de posibilidades que estén produciendo el insomnio. Otra alteración cuantitativa del sueño es la hipersomnia o letargia, o sea, lo contrario al insomnio. Aquí es el aumento del tiempo diario del sueño, ¿no? Que puede presentarse de modo continuo o en forma de crisis. Esta hipersomnia no es irresistible, es decir, la persona si se lo propone puede luchar, ¿no? A no quedarse dormido. ¿Ya? Pero sí es más prolongado, ¿no? El tiempo de duración. Bueno, es característico el estado confusional posterior al despertar, caracterizado por la gran dificultad en permanecer, en permanecer despierto. ¿Ya? También puede ser periódica, como el síndrome de Klein-Levin, que se asocia mucho a la bulimia, o el síndrome de Pickwick, que se asocia a la obesidad y trastornos respiratorios. A veces las personas obesas, ustedes pueden ver que fácilmente se pueden quedar dormidas, ¿no? Sentados, ¿no? Después de comer o van a sentarse un rato en un sofá, ¿no? Muy fácilmente pues, se pueden quedar dormidos. Eh, la presentación puede ser crónica en síndromes cerebrales orgánicos, ¿ya? En un traumatismo encéfalo-cerebral, ¿ya? Muchas veces es característico pues, que presente hipersomnia, también tumores cerebrales. En pacientes deprimidos se presenta, pero ya es considerado como un síntoma atípico. El síntoma típico es el insomnio. Lo que se ha visto en hipersomnia es que hay una mayor duración de las etapas del sueño REM y del no REM. Pero se conserva el ciclo, solamente que es más prolongado. Clínica, ¿ya? ¿Cuál es la clínica de la hipersomnia? Entonces hay una somnolencia excesiva, ¿ya? Tanto nocturna como diurna. El sueño no es reparador, es decir, que el paciente, pues, a pesar de haber dormido, ¿no? Más tiempo, pero no siente que haya descansado. Puede haber también irritabilidad y confusión al despertar y, por supuesto, una disminución del rendimiento académico o laboral. También se puede producir, ¿no? Alteraciones del sueño a consecuencia de una alteración en el ritmo circadiano. Y aquí tenemos pues el síndrome de la fase del sueño retrasada, ¿ya? Este es más frecuente entre adolescentes y adultos jóvenes, siendo su prevalencia del 7 al 16%, y parece existir un componente genético. ¿En qué consiste esto? En un retraso mayor de 2 horas en los tiempos de conciliación del sueño y de despertar, ¿ya? En relación con los horarios socialmente aceptados. Por ejemplo, ¿no? En el adolescente que ya todos como hábito de la casa, papá, mamá, tal vez otros hermanos, tienen el hábito pues de dormir a las 10 de la noche, pero el adolescente no puede dormir esa hora, se queda hasta más tarde.
12 de la noche, 1 de la mañana, recién se queda. Aquí la característica es que la estructura del sueño es la otra alteración, la consecuencia, ¿no?, del ritmo circadiano alterado es el síndrome de la fase del sueño adelantada. ¿Ya? Aquí afecta a ambos sexos por igual. No se conoce su prevalencia, pero se estima, ¿no?, más o menos en torno que se presenta al 1% en los adultos y ancianos, ¿no?, que va aumentando con la edad. Era lo que les estaba manifestando, ¿no?, que conforme aumenta la edad, ya, el anciano pues se despierta más temprano. Los periodos de conciliación del sueño y de despertar son muy tempranos o precoces con respecto a horarios normales deseados. ¿Ok? Esto es lo que llama la atención en estas alteraciones del ritmo circadiano. Otras alteraciones incluidas son el ritmo sueño-vigilia irregular. Aquí se caracteriza por la ausencia de un ritmo circadiano sueño-vigilia claramente definido. Aunque el tiempo de sueño total es normal, los pacientes muestran síntomas o signos de insomnio o somnolencia dependiendo de la hora de. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente, ¿no?, duerme en el día y está despierto en la noche, ¿no? Hay una inversión, lo que también se llama una inversión. El ritmo sueño-vigilia libre. Esta alteración es muy frecuente en sujetos completamente ciegos, ¿ya? Debido a la pérdida del estímulo luminoso como marcapasos, y que pueda llevar pues a un ritmo correcto, ¿no? Un ritmo correcto del ritmo circadiano, ¿ya? Pero como estas personas pues que están imposibilitadas de ver, entonces no permite, ¿no?, una regulación adecuada en base al estímulo luminoso. Este tipo de alteración también se puede observar en pacientes con retraso mental, demencia, ¿no?, y otros trastornos psiquiátricos, por ejemplo, con esquizofrenia. ¿Ya? El paciente con esquizofrenia también puede, ¿no?, tener una alteración de este tipo en que el estímulo luminoso para que se regule, ¿no?, este sueño vigilia no es el adecuado. El jet lag, ¿no?, que antes lo mencioné, o alteración del sueño por viajes, ¿no? Esto a consecuencia del cambio de uso de horario, se caracteriza por un desajuste entre el ritmo circadiano endógeno del sueño vigilia y el patrón exógeno del sueño vigilia, ¿no?, derivado de un desplazamiento a gran distancia, que conlleva pues el cruce de varios meridianos terrestres en un corto tiempo de hecho, ¿no? Esto se ve con frecuencia pues cuando se viaja a Europa, ¿no?, en el cual hay una diferencia de 6, 7, 8 horas, ¿no? U otros continentes como en Asia, ¿no?, Australia. Ya estamos hablando pues un cambio de horario pues de 12 horas. Entonces se puede producir ese tipo de alteración. Lo bueno es que es autolimitado, ¿no? Y que puede durar hasta 6 días aproximadamente. Es por eso que las personas que van a viajar por motivos de trabajo, ¿no?, se les sugiere pues que por lo menos el viaje lo hagan con 6 días de anticipación, una semana, para que esto sea autorregulado. La gravedad de estos síntomas del jet lag, ¿no?, parece ser mayor en sujetos pues, de edad más avanzada, como que demora más el habituarse a esta situación. La alteración del trabajador nocturno, que puede haber insomnio o hipersomnia secundarios a jornadas o turnos laborales que se solapan con el periodo normal del sueño, ¿no? Ocurre también aquellos con turnos rotatorios, ¿no? Esto se puede ver en médicos, enfermeras, técnicos de enfermería que tienen pues, que cumplir con un horario nocturno.
¿ya? Y que se diga, pues, de personas que trabajan exclusivamente de noche por varios días, ¿no? Como por ejemplo el personal de vigilancia. La alteración del ritmo circadiano debido a un proceso médico es el trastorno del ritmo circadiano en relación con una enfermedad. Los ingresos prolongados, ¿no? Las intervenciones quirúrgicas, el empleo de fármacos sedantes o hipnóticos, las estancias en UCI, ¿no? La unidad de cuidados intensivos y los procesos metabólicos e infecciosos pueden producir esta alteración del ritmo circadiano. Muy bien. Además de los desórdenes cuantitativos, tenemos, bueno, desórdenes cualitativos. ¿Y cuáles son estos? Las parasomnias, ¿ya? Las parasomnias. Y entre las parasomnias, ¿no? Tenemos el sonambulismo, ¿no? Que consiste, pues, en una disociación del sueño. La persona sin despertar despliega una actividad motriz, o sea, comienza a caminar, como el dibujito que ustedes ven ahí. Puede haber expresiones verbales, ¿ya? Que es lo que se denomina somniloquio. Claro que el somniloquio no es que solamente se vaya a presentar con el sonambulismo, también puede haber sin sonambulismo, es que la persona habla dormida. La persona o el sujeto se adapta a las condiciones reales del ambiente, ¿no? En el cual está familiarizado. Por eso es que la persona cuando está sonámbula no se tropieza con los muebles que puede haber a su alrededor. Y eso es lo que llama la atención, con la manera como se adapta la persona ante el sonambulismo. Una vez lo que haya pasado, el sujeto pues se despierta, ¿ya? Una característica es que no recuerda lo que ha ocurrido. Este tipo de anormalidad se aparece en la fase 4 del sueño no. La cataplexia del despertar, ¿no? Que consiste en episodios de debilidad muscular o parálisis temporal que ocurre al despertar. El sujeto justo en ese trance, ¿no? Que está despertando, ¿no? Tiene la sensación pues de que no puede controlar sus movimientos, no puede moverse y ya está despierto. Esto puede durar entre segundos a minutos. Se ha visto que puede estar relacionado con cuadros de ansiedad. La narcolepsia, ¿ya? Son ataques irresistibles del sueño. Casi siempre comienzan y terminan de manera súbita. Son de corta duración y duran menos de 15 minutos. Sin causa aparente, aunque a menudo son provocadas por emociones, ¿ya? Pueden ser más frecuentes también después de la comida. Entonces, cuando tengan ustedes un paciente con narcolepsia, investigar si es por alguna causa emocional, ¿ya? La relación que pueden tener, ¿no? Llámese cuadros de ansiedad, o también puede ocurrir, pues, después de la ingesta de alimentos. La narcolepsia puede acompañarse de cataplexia, ¿no? Que es una relajación muscular en el paciente, o de catalepsia, que es más bien la inmovilidad rígida, ¿no? Que la vimos en la lámina anterior. Aquí la persona no pierde la conciencia de la actividad, ya que después puede referir lo ocurrido durante el mismo. Entonces, a diferencia del sonambulismo, la persona con narcolepsia sí recuerda lo que estaba pasando a su alrededor. Después del episodio de sueño, el paciente despierta restablecido y entra en un periodo refractario de 1 a 5 horas hasta cuando sucede un nuevo ataque, ¿ya? Eh, Este, esta alteración solamente se presenta en la fase del sueño. Y este es el caso que les presenté al inicio de la clase, ¿no? El pavor nocturno que se presenta en los niños en forma de un súbito espanto, ¿no? Con la expresión mímica
¿no? De miedo que tiene, ¿no? La persona o niño, la niña está con los ojos abiertos, grita, tiene dificultad para respirar. ¿Ya? A veces el niño o la niña se conduce como alucinado, por eso se puede confundir con sonambulismo. Desconoce la situación e incluso puede arrojarse de la cama. Pasada la crisis, que dura pues unos minutos, ¿ya? Eh, y no se despierta, el pequeño, la pequeña, se reanuda pues el sueño tranquilo. Y a la mañana siguiente, pues, este pequeño, esta pequeña no recuerda de lo que ha sucedido. O puede tener algunas vagas reminiscencias. Esta alteración se produce entre las fases 3 y 4 del sueño no REM. Las pesadillas, ¿no? Que son una sensación confusa y terrorífica de aprensión, parálisis y ansiedad que es recordada al despertar. Tiene importancia psicopatológica cuando son muy intensas y frecuentes. Y en la fase en la que se presentan es en la fase REM, en el sueño REM. Cuando se buscará pues ayuda, ¿no? O tratamiento en una persona con pesadillas cuando estas pues son muy frecuentes. Ya no es una vez al mes, cada 2 meses, sino casi todos los días o todos los días. El despertar confusional, o también llamada borrachera de despertar. ¿Ya? Su prevalencia es mayor en los niños y en los adultos jóvenes y habitualmente desaparecen con la edad. Entonces, el niño cuando despierta, pues, como el término lo indica, ¿no? Pareciera que hubieran ingerido el licor, pero no es así. Estos episodios suelen durar algunos minutos y el sujeto se despierta desorientado, con lentitud de pensamiento, disminución de la atención y la respuesta a los estímulos. Puede también presentar cierto grado de amnesia y mostrar conducta inactiva. El curso, en estos casos, es benigno y no precisa mayor tratamiento. Formas de explorar, ¿no? El sueño. Entonces, el interrogatorio es fundamental, ¿no? Preguntar si tiene dificultad para quedarse dormido, si tiene más bien dificultad para mantener el sueño o se despierta prematuramente, si siente que su sueño ha sido reparador o no, si presenta somnolencia durante el día, ¿no? Sea cual sea o el modo como haya dormido. Entonces, esto es importante, ¿no? Preguntar, ¿ya? Si tiene la necesidad de hacer siesta también. A veces hay personas que hacen siesta pues 1 hora, 2 horas, 3 horas y eso pues va a impedir que él pueda quedarse dormido, ¿no? En la noche. ¿Cómo es el rendimiento con las tareas habituales? Hora que se acuesta o si cambia de día a día también. Si no tiene un hábito, la hora para dormir. Preguntarse si se despierta en intervalos frecuentes durante la noche. Horas que está en la cama, haciendo otras actividades. Eso también es importante porque si esta persona pasa más horas en el día en la cama, entonces se va perdiendo el estímulo que ofrece la cama para dormir, para conciliar el sueño. Aquí una indicación es que esté en menos tiempo posible o que no esté durante el día en la cama. La irritabilidad durante el día, la fatiga física, la falta de eficiencia y la mengua en la capacidad de concentrarse ya pueden estar muy vinculados al mismo. Por eso es importante dentro de las preguntas, ¿ya? Un paciente que llega, por ejemplo, por irritabilidad, ¿qué tal está durmiendo? La otra parte de la clase de hoy día es la psicopatología de las funciones instintivas. Es cierto que el sueño también es una función instintiva, ¿no? Pero por cuestiones didácticas se ha separado. Y aquí ya vamos a ver otros aspectos, otros elementos de las funciones instintivas, ¿no?
Aquí vamos a evaluar lo que es el instinto de conservación, el instinto del hambre y la función de la excreción. Cuando hablamos de alteraciones del instinto de conservación, pues corresponde pensar en suicidio, ya que es la primera causa de mortalidad en la especialidad de psiquiatría. Y hay que evaluarla desde que el paciente tiene pensamiento, ¿no? ¿Cuál es su tendencia al suicidio de estas personas? Los intentos de suicidio fallidos deben hacer temer su próxima repetición, o sea, temer por parte del evaluador, a eso me refiero. Ya, si usted le llega a un paciente de que ya tiene antecedentes, ¿no? De haber tenido un intento suicida, o dos intentos suicidas, o tres intentos suicidas, entonces, a mayor frecuencia, mayor número de intentos suicidas, quiere decir que hay mayor riesgo de que termine haciéndolo, o sea, que termine suicidándose. También hay que tomar en cuenta que las ideas de suicidio pueden surgir secundariamente a una idea delirante. Por ejemplo, que el paciente tenga la idea, ¿no? De que lo están persiguiendo, que lo quieren matar, que lo quieren perjudicar. Hablo pues de una manera delirante, ¿no? Entonces esto también puede traer como consecuencia que el paciente comience a tener ideas de suicidio como una manera de escape. Su origen más frecuente es el deseo claro y terminante de morir, ¿no? Que se ha de captar en el enfermo cuando aún es incipiente. Por eso es que es importante preguntar. No hay que temer preguntar, ¿no? Pueden preguntar directamente, ¿no? Si no han tenido ideas de quererse matar, ¿no? O pueden hacerlo de manera indirecta, ¿ya? Se ha perdido la ilusión por las cosas, por la vida, si ha deseado morir, si se siente desesperado y no ve salida, ¿no? A sus problemas. Pero lo cierto es, sea que hagan la pregunta, que quede bien establecido que el paciente esté expresando su deseo de matarse. Paciente que le llega a la consulta con depresión es un paciente, pues, que existe el peligro de suicidarse. Entonces, es una pregunta que no debe faltar. Si es un paciente en el cual ya ha tenido un intento previo, entonces hay que analizar la morfología del suicidio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué técnica empleó? ¿No? Si tomó pastillas, si intentó colgarse, ahorcarse, ¿no? Tirarse de un puente, ¿no? Tirarse del carro, eh, arma de fuego, arma blanca. Entonces todo esto nos va a ser de utilidad, ¿ya? Estudiarlo para que eh, también poder determinar qué tipo de posible diagnóstico tenga, ¿no? Y qué cuidados habría que tener con el paciente. Por lo regular, los pacientes con depresión usan métodos indoloros rápidos, ¿ya? Por ejemplo, un disparo, pues, ¿no? En la sien, ¿no? Es algo rápido y lo más probable, pues, como debido a la rapidez ¿no? De quitarse la vida, también sea indoloro. En cambio, las personas que sufren o que padecen de esquizofrenia, por su misma desorganización del pensamiento, adoptan pues métodos brutales, muchas veces absurdos, dolorosos y lentos. Por ejemplo, el quererse quemar vivo es un método brutal, muy doloroso, que se ha visto pues en pacientes con esquizofrenia, ¿no? Y que hayan terminado suicidados. Siempre hay que notar en la historia clínica, ojo con esto. La exploración que ustedes hagan siempre hay que anotar. Y siempre hay que dar la indicación en los casos se manifieste el riesgo de suicidio, ¿verdad? Para que se tomen las medidas preventivas correspondientes.
Por ejemplo, anotar historia clínica, paciente con riesgo suicida y corresponde vigilancia continua, ¿no? Por parte del personal. Porque si ustedes han detectado el suicidio, o perdón, han detectado la ideación suicida y no lo han notado en historia clínica y ocurre el suicidio, estos jóvenes pueden tener implicancias médico-legales. Las muertes por suicidio en las depresiones endógenas son 6 veces más numerosas que todas las demás juntas en la etiología psiquiátrica. Las depresiones endógenas se refiere a que son cuadros de depresión que se presentan sin ningún estímulo. Porque hay cuadros de depresión que sí pueden presentarse de acuerdo a algunos estímulos. Por ejemplo, ¿no? Una ruptura de pareja, hay un estímulo. A esto llamamos depresiones exógenas. Exógenas. Y las endógenas son que se presentan pues así gratuitamente. Bien, algunas definiciones en las cuales es útil que ustedes lo tengan presente y sepan la diferencia. Cuando hablamos de conducta suicida, ¿qué cosas hace referencia a un continuum de actos que incluyen las amenazas, el gesto, la tentativa de suicidio, el suicidio y el suicidio consumado? Son conductas que se solapan entre sí, incluyen todo acto que realizado por un individuo de forma voluntaria aparentemente pretende acabar con su vida. Debe diferenciarse de las autolesiones sin finalidad suicida. ¿Ya? Entonces, esta última parte pues se refiere a algunas situaciones en las cuales el paciente se autolesiona solamente con la finalidad de evitar un castigo, que lo lleven a la cárcel. La ideación suicida nos referimos a los pensamientos, ideas o deseos de realizar un acto suicida. Debe diferenciarse las fobias de impulsión suicida sin deseo real de consumir un acto suicida. Entonces, todo aquello que enmarca únicamente al pensamiento y no la acción, estamos hablando de ideación suicida. Amenaza suicida o gesto suicida, ¿ya? Consiste en actos de alto contenido emocional que no ocasionan ninguna lesión al paciente, porque es un gesto nada más. Este autor, por ejemplo, lo denomina intento de suicidio. Es un gesto. Por ejemplo, agarrar un cuchillo y decir, me mato si es que te vas de la casa. Pero no se hace ninguna idea, solamente hace el gesto. Esa es una amenaza suicida. No se llega a hacer, a provocar una lesión. Tentativas de suicidio. ¿Ya? Se realiza un acto que no produce la muerte del individuo, pero sí que le produce algún tipo de injuria o lesión física. Ya si es así, ya no se puede llamar gesto suicidio, si es que ya se produjo, ¿no?, algún tipo de lesión. Dentro de esto tenemos el suicidio frustrado o intento de suicidio muy grave, ¿no? Cuando ha sido pues consciente, deliberado, ¿no? La persona se inflige, ¿no?, la muerte, o quiere infligirse la muerte, no sabiendo las consecuencias, o sea, sabiendo que aquel acto que va a realizar lo va a llevar a la muerte. Pero el ambiente, es decir, un hecho imprevisible, cambia el rumbo, no se concreta el fin, ¿ya? Por ejemplo, ¿no?, la persona que quiso ahorcarse y se rompe la soga, ¿ya? O se rompe la baranda, el palo, digamos, ¿no?, la madera con la cual estuvo ahí sosteniendo la soga. Se rompe y no se muere, ¿ya? Eso sería un suicidio frustrado. El paciente conscientemente hizo el acto para matarse, sabiendo que se iba a matar, pero por una circunstancia del azar no se concretó. Intento de suicidio, ¿no? Ya en sentido estricto, que puede ser de gravedad moderada, pero que no llega a comprometer la vida. Tomarse pastillas,
10 tabletas de diazepam, que no es una dosis letal, ¿ya? Pero el paciente sí pensó que era letal, no quería comprometer su vida, pero al final, pues, no tuvo, pues, ese fin. El parasuicidio o intento de suicidio leve, aquí sin una clara finalidad suicida, ocasiona lesiones físicas, pero estas son banales, ¿ya? O sea, sería un poco más allá del gesto suicida. Entonces, sigo con el mismo ejemplo, ¿no? Estoy con el la mano, me mato porque te vas, no quiero que te alejes de mí, y pum, me hago un corte, pero un corte superficial. Entonces, ahí ya dejó de ser gesto suicida, sino sería un parasuicidio o intento de suicidio. Y ya el suicidio, ¿no? Es decir, ya cuando llega la muerte, ¿ya? La muerte ya autoinfligida, con evidencia implícita o explícita de que la persona quería morir, ¿no? ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud propone como criterios operativos de un suicidio: A, un acto con resultado letal; B, deliberadamente iniciado y realizado por el individuo; C, sabiendo o esperando el resultado letal; y D, la muerte es un instrumento para obtener cambios deseables en la actividad consciente y en el medio. Pero el problema, pues, que el cambio que desea no lo va a disfrutar, no lo va a ver. Otra, otra alteración, ¿no?, del instinto de conservación es la automutilación, ¿no?, que pueden surgir independientemente de las ideas de suicidio y tener otra finalidad. O sea, no todas las personas que se automutilan significa que quieren suicidarse, porque puede surgir en base a un beneficio o a la obtención de un beneficio, que es lo que en psiquiatría se llama ganancia. Esto ocurre, pues, en personas simuladoras, es decir, que estando sanas quieren simular que tienen una enfermedad para evadir ciertas responsabilidades, ¿no? Intentos de obtener indemnización, eludir castigos o destinos peligrosos, ¿no? Esto se ve bastante en las cárceles, para evitar, pues, que los encierren en un ambiente que no quieren. Esta persona comienza, pues, a autolesionarse y así evitar, pues, el castigo, ¿no?, de ir a esa zona que también ocurre en situaciones para llamar la atención, ¿no?, y suscitar atención y lástima. La automutilación, pues, se veía mucho, ¿no?, en los cuadros de histeria. En la esquizofrenia, ¿no?, la automutilación también puede tener carácter absurdo, monstruoso, ¿ya?, que lo puede realizar con frialdad, indiferencia y con procedimientos incomprensibles. Es lo que se llama la simbolia para el. Si bien en esta foto no quiere decir que sea un paciente esquizofrénico, pero lo que quiero transmitirles es que esta persona, pues, puede, me refiero, si tuviera esquizofrenia, puede haber realizado este acto, ¿no?, quemándose, ¿no?, quemándose. Este, este otro elemento, ¿no?, que está relacionado a las tendencias instintivas o son las anormalidades de las tendencias de defensa y posición del cuerpo y de la voz. Entre estas tenemos la indiferencia a los rigores de la intemperie y a las agresiones de toda clase. Es decir, que el paciente, pues, puede estar, ¿no?, bajo el rigor bajo el rigor del clima, por ejemplo, ¿ya? Está en todo el sol y no se cubre, o está en plena lluvia y tampoco se cubre. ¿Por qué? Porque se muestra indiferente ante estas situaciones. La persona adecuada, normal,
normal entre comillas, pues ante un sol fuerte, pues tiende a cubrirse, ¿no? Usa gorro, sombrero, protectores, busca la sombra, ¿ya? Pero la persona que tiene esta indiferencia a los rigores de la intemperie no lo hace así, más bien se expone más de lo que corresponde. ¿En qué caso se ha visto esto? En pacientes con retardo mental y demencias, en la depresión, en la perturbación, pacientes con perturbación de la conciencia, en esquizofrenia. Y lo que se ha podido observar es que estos pacientes tienen una sorprendente resistencia, ¿no? A enfermar corporal. La propensión de lesionar el propio cuerpo se muestra como una tendencia infantil exagerada, ¿no? Sobre todo en el retardo mental y en sujetos de personalidad anormal. Y aquí se refiere más que todo a la forma de morderse y comerse las uñas, ¿no? Que, que a veces, o muchas veces, se producen lesiones. O la piel que está alrededor también de las uñas se la lesiona. El hurgarse las fosas nasales, ¿no? En ese ímputo, pues, de hurgarse las fosas nasales, se producen lesiones. Al rascarse, pues, con ímpetu, también terminan lesionándose. Otros motivos que puede haber es el deseo de autocastigo, ¿no? O una aversión a una parte de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, en pacientes con un trastorno delirante de tipo somático, en el cual quiere la perfección de la nariz, muchas veces hasta agarran la propia cuchilla y comienzan pues a cortarse, porque no les agrada la nariz que tienen. También se puede producir sin motivos, ¿no? Que el paciente lo justifica de una manera torpe e insegura, como en los casos de psicosis. El desapego y la aversión a ciertos objetos, ¿no? De uso personal o simplemente de valor. Es decir, que la persona, ¿no? Tal vez tenga un objeto que es algo que ha ido de generación en generación dentro de la familia y esta persona no le da el significado que tiene. Entonces lo que hace es, pues, lo bota a la basura o lo regala, sin importar el significado. Esto se puede observar en pacientes con esquizofrenia y en la fase de manía del trastorno bipolar. Ahora, también puede verse lo contrario, ¿no? Que sería, pues, el espíritu de economía, que serían también llamados los acumuladores compulsivos, ¿no? Acumulan cosas o guardan cosas que no tienen mayor objeto, ¿no? De uso, que son inservibles, que no tienen ningún valor. Ustedes entran al domicilio de estas personas, como acá en la foto, y todo está lleno de cosas, cosas que no sirven. Esto se observa con frecuencia en los cuadros de demencia. Las alteraciones del instinto del hambre, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta todas las alteraciones patológicas de la ingestión de alimentos, aun cuando pueden deberse no a una anomalía del instinto que sigue siendo normal, sino a una idea delirante, ¿ya? Por ejemplo, el delirio, pues, de que la comida está envenenada y no ingiero alimentos, ¿no? Entonces también, si es así, hay que considerarlo dentro del instinto, alteraciones del instinto del hambre. La sitiofobia, ¿no? Que es la negativa a ingerir alimentos. ¿En qué caso se ve? En la anorexia nerviosa. La polifagia, que es contraria a la anterior, ¿no? En pacientes con esquizofrenia, pues observa el impulso a engullir objetos, ¿no? Que no son asimilables, como piedras, monedas, clavos, llaves, agujas, cuchillas, cucharas, como se ve, ¿no? En esta radiografía. Este paciente, por consumida, se comió, o se engulló, mejor dicho, se engulló una cuchara. Rara vez se puede presentar la rumiación de lo ingerido, es decir, que tiene ahí, como seguiría dando vueltas la comida dentro de la boca, ¿ya? O la reingestión de lo vomitado.
o sea, vomita y se lo vuelve pues a tragar. Se ve más que todo pues en pacientes con retardo mental. La estereotipia alimenticia es el deseo de no comer nada más que un determinado alimento o limitarse pues a un régimen absurdo, ¿no? Que esto se puede observar también en pacientes con anorexia, anorexia nervosa. La coprofagia, que es la tendencia a ingerir también sus propios excrementos o la de otras personas. Se observa en pacientes con retardo mental profundo. Alteraciones de las funciones de la excreción, ¿ya? La emisión de orina, que es la enuresis y deesis en copresis sobre sí mismo, ¿no? En cualquier momento, ¿ya? Aquí el evaluador tiene que valorar pues, los motivos, ¿no? Y no solamente las causas. Hay pacientes, sobre todo en niños, ¿no? Que a consecuencia, pues, a consecuencia de conflictos dentro de la familia, ¿no? Agresiones entre los padres, pueden empezar a presentar o a manifestar este tipo de síntomas. En la encopresis es frecuente que el enfermo juguetee, ¿no? Con inyecciones, con suplementos, incluso las ingiera, que sería la coprofagia. Repito, ya en este caso está más, se observa con frecuencia, ¿no? En pacientes con retardo mental severo. Pues. Bien, para ir terminando, ya cuáles son las conclusiones. El insomnio puede ser una queja o un síntoma, ¿ya? Pero casi nunca un diagnóstico definitivo. Es decir, que lo habitual, ¿no? En una buena práctica es que averiguar, ¿ya? Qué es lo que está produciendo este insomnio. No quedarse solamente como si se tratara del trastorno del insomnio, sino como un síntoma. El diagnóstico cada vez mayor y la racionalización terapéutica tienden a evitar la iatrogenia innecesaria, ¿no? Muy frecuente en los trastornos del sueño. Entonces, hay que evitar, pues, que ese paciente comience a ingerir hipnóticos o benzodiazepinas, ¿no? Sin supervisión. Salvo el caso del insomnio idiopático que puede existir, ¿no? Y en la alteración de la percepción del sueño, ¿no? En el cual el paciente dice no dormir, pero sí duerme, el insomnio es siempre secundario a otro trastorno. Esto va de la mano con la primera conclusión, que puede ser un trastorno médico, circadiano, conductual o ambiental. Las parasomnias se consideran alteraciones fisiológicas ya que ocurren con frecuencia en las personas sanas, ¿ya? Es decir, el sonambulismo, ¿ya? Eh, los somniloquios, puede producirse en personas sanas. No hay que catalogarlas como un trastorno necesariamente. Las pesadillas también, salvo pues que estas sean muy frecuentes y que pueden producir un deterioro en la calidad de vida del sujeto. También es importante explorar la ideación suicida, ¿eh? En los pacientes con depresión, ¿ya? O con cualquier otro trastorno mental con riesgo suicida. ¿Ya? Tener en cuenta que el paciente con esquizofrenia tiene un 10% de posibilidad de suicidarse. Los pacientes con depresión mayor severa o grave, tienen mucho más riesgo, ¿no? De suicidarse. Por eso es que siempre hay que preguntar, ¿no? Si esta persona tiene ideación suicida. Con frecuencia no se pregunta por el temor, ¿no? O por la idea errónea de que si se le pregunta si tiene ideación suicida, más bien lo puedo motivar a que suicide, a que se suicide. ¿Ya? Esto no es real. Al contrario, muchas veces el paciente temeroso, ¿no? Con mucha autocrítica por lo que está pensando, no lo dice de manera espontánea, ¿no? Sino que está esperando que el evaluador le pregunte para recién ahí decir.
Tampoco es cierto, ¿no? Es es una idea común que el paciente que dice que se va a suicidar, ¿no? Se va a suicidar. No es cierto. Mientras no lo diga, no se suicida. Por eso es útil preguntar, siempre pregunta. Las psicopatologías de las funciones instintivas permiten aclarar el diagnóstico de los trastornos mentales de acuerdo a la presentación que tenga. Si tiene enuresis, encopresis, puede aclarar muchas veces, ¿no? Un retardo mental que no todavía está muy bien definido. Entonces es útil, siempre es útil preguntar por todas estas funciones, las alteraciones de las funciones instintivas, suicidio, pues, ¿no? Las alteraciones del hambre, ¿no? De la eliminación. Estas son las referencias bibliográficas